Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. La verdad que merecedor de un aplauso porque con este día que no sabemos cuánto se va a inundar y cuánto va a llover y cuánto va a correr de agua, así que se hayan acercado hasta acá a acompañarnos, merece un agradecimiento enorme. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es María Laura Arnoldi, soy psicopedagoga y junto con Sebastián Schneider, que también es licenciado en psicopedagogía, vamos a dar una charla sobre lo que es la prevención del deterioro cognitivo en adultos y adultos mayores. La idea de esta charla surge, con Sebastián nos conocemos, somos compañeros de trabajo, colegas, de charlas, de la preocupación que nos causaba esto de que no haya prevención y promoción en lo que refiere a la salud mental en adultos y adultos mayores. Hay mucho para niños, hay mucho para adolescentes, se habla mucho de discapacidad, de problemas de aprendizaje, pero sentíamos que había un vacío en lo que era el adulto a partir de los 30, 35, 40 años y con todo lo que conlleva esa edad. A ambos nos interesaba mucho la tercera edad, creemos que es una etapa que debe ser de mucho goce, de disfrute, de plenitud, y bueno, y compartiendo experiencia nos dábamos cuenta que no todos los adultos llegan bien para disfrutar de esa etapa, y de ahí surgió un día así charlando, hacemos charlas como para prevenir y promocionar lo que es la salud e informar a toda la comunidad en realidad, ¿no? De diferentes edades, porque la idea es, a partir de esta charla, que se cuente con herramientas para poder detectar cuando algún familiar, vecino, sobrino, tío, abuelo comienza con algún síntoma que puede tener que ver con un posible deterioro, o bien tener herramientas para prevenir y evitar llegar a ese deterioro cognitivo. Si hablamos de deterioro cognitivo, hablamos de cognición, y si hablamos de cognición, hablamos de conocimiento, ¿sí? La cognición es esto que nos permite aprender, conocer desde el momento que nacemos y durante toda la vida. Permanentemente nosotros estamos aprendiendo, estamos tomando conocimiento, nos estamos nutriendo. Entonces, hablar de cognición tiene que ver con esto, ¿no? Con todo lo que lleva al sujeto a poder conocer y desde conocer aprender. Entonces, las funciones cognitivas, que es sobre lo que vamos a hablar hoy de cómo prevenir el deterioro, son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Es decir, es lo que nos permite hacer todo lo que hacemos cada día de nuestra vida, ¿sí? Desde levantarnos, vestirnos, preparar un desayuno, ir al trabajo, hacer el recorrido, llegar al trabajo, poder sostener una actividad, ¿sí? Todo eso depende de nuestras funciones cognitivas. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con lo que Laura estaba refiriendo, con relación a lo que son las funciones cognitivas, la importancia que tiene en la prevención en adultos mayores del estado lo mejor posible de las funciones cognitivas, nosotros encontramos que estas actividades de la vida diaria, que muchas veces se convierten en actividades prácticamente de trabajo mecánico, ¿no es cierto?, de trabajo intelectual mecánico, como el hecho de conducir o andar en bicicleta, empiezan a tener alguna disfunción, algún tipo de trastorno que genera, digamos, que esa actividad que yo podía realizar se ve impedida en algún punto, en ese proceso mental, como refería Laura, en el que todos permanentemente estamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Las funciones cognitivas son básicamente las que se expresan ahí, la memoria, que registra la experiencia directa, ¿sí?, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Pusimos a la cabeza la memoria porque justamente una de las mayores funciones que se ven afectadas
en la adultez o la adultez mayor o producto de algunas situaciones que generan, digamos, una problemática de salud o de salud mental en el sujeto, tienen que ver con la pérdida de la memoria. Y porque además la memoria se vincula de alguna manera con la atención, con el pensamiento, con la planificación y por ende con esa secuencia y ejecución de programas, que son las actividades que justamente refería recientemente Laura. Es decir, todo lo que nosotros hacemos desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, es un proceso, ¿sí? Es una secuencia mediada siempre por la cognición y por el conjunto de funciones cognitivas que están vinculadas entre sí en el cerebro. El lenguaje, las praxias, el procesamiento superior de las percepciones sensoriales y las gnosias, y la sociabilización, lo que hoy día podemos denominar el cerebro social, que aparece este concepto, este concepto en la actualidad a decirnos que nuestro cerebro también, además de ser lenguaje, memoria, atención, conocimiento, también es un cerebro social. Y ese cerebro social es el que nosotros queremos cuidar muchísimo en la etapa del retiro, de la jubilación, en la etapa del distanciamiento de algunos aspectos de nuestra vida social, cuando nos volvemos adultos mayores y dejamos de trabajar y pasamos al retiro, por ejemplo, que es una etapa muy crucial en la vida de un sujeto activo y que de repente se encuentra sin esa actividad. Bueno, trajimos una imagen, en realidad es ilustrativa, pero es como para mostrarles que en realidad el cerebro tiene muchas partes. Cada una de estas cosas que nombramos está en una parte distinta, entonces es muy complejo todo lo que es el funcionamiento de todo nuestro proceso intelectual de conocimiento y de aprendizaje. ¿Sí? Como él dice, todo el cerebro, por un lado está la memoria, por otro lado está la atención, por otro lado está el proceso de sociabilización. Entonces, bueno, hay que cuidar mucho, ¿sí? Fíjense que acá, permiso, ¿no? Sí. En este área, a donde dice el área intelectual y de las funciones emocionales, la cuestión de las funciones emocionales también aparecen hoy día a las cuales hay que prestar mucha atención, porque muchas veces no solo pueden ser cuestiones vinculadas a lo neurobiológico del cerebro, que se produzca un deterioro en una función cognitiva o en un grupo de funciones cognitivas o de procesos mentales o de aprendizaje o de cognición, sino que a veces incluso la emoción nos afecta, nos interfiere y no necesariamente sea desde el área neurobiológico esa dificultad que genera esa pérdida o ese deterioro o ese descendimiento en una de las funciones. Bien, que ya vamos a entrar más profundamente en ese tema, emociones y proceso de socialización, que fundamentalmente es lo que me interesa hacer también. Bueno, ya más o menos quedó claro que son las funciones cognitivas, que intervienen en todo nuestro cotidiano, que son necesarias para todo el aprendizaje y para llevar adelante todas las actividades de cada día de nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de qué puede generar un deterioro, por qué se pueden deteriorar y cómo prevenir esto, ¿sí? Dentro de lo que son los riesgos de un deterioro cognitivo tenemos distintas causas o distintos factores de riesgo, ¿sí? Tenemos como primero de todo la predisposición genética y los factores hereditarios, ¿sí? Predisposición genética, bueno, a nivel genético, cuando nos conformamos, depende cómo esos genes se distribuyan, se dé esa unión genética, podemos tener cierta predisposición. Herencia, cuando tenemos familiares que han tenido la misma enfermedad o situación, y bueno, y se va dando esto, ¿no? Que heredamos, como que se va pasando esa afección de un familiar a otro. Y dentro de lo más cotidiano, porque si bien la predisposición genética y la herencia son factores determinantes, bueno,
es por ahí un poco inevitable, ¿no? Prevenir o evitar que esto no suceda, porque ya viene en la conformación humana. Pero sí hay otros que sí lo podemos evitar, que sí lo podemos cuidar y que tienen mucho que ver con nuestro físico, con nuestra persona, con nuestro cuidado físico, que es tabaquismo, alcohol, niveles altos de colesterol y glucemia, y bueno, que sea predisposición genética y trastorno o afección congénita o heredada. Sobre todo que tabaquismo, alcohol, colesterol, glucemia son factores que inciden muy fuertemente en la posibilidad de generar un deterioro cognitivo en la edad adulta. Los factores de orden mental, sumados a los que ya son propios de la actualidad, digamos, y que todos sabemos que inciden en una mala calidad de vida, que inciden también en un mal cuidado del cuerpo en general y del cerebro en particular, tenemos los factores mentales. Estar expuestos durante periodos muy prolongados de tiempo al estrés sostenido, obviamente sin abordaje, también puede generar algún tipo de trastorno cognitivo o de disminución en alguna función o algún conjunto de funciones específicas. El estrés, como lo conocemos, es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda, pero cuando es prolongado se transforma en un riesgo físico y mental. El cuerpo acusa recibo y el cerebro acusa recibo de estar expuesto a estas presiones que generan los altos niveles de estrés, que son propios de la vida moderna, pero que pueden ser evitables, al menos comenzando con el tratamiento, que es algo fundamental cuando uno observa que hay un síntoma de estrés, cuando empieza a haber ansiedad o cuando empieza a haber algún tipo de trastorno cognitivo o neurocognitivo. A mí acá me gusta siempre remarcar que el estrés no es lo mismo que el cansancio o el agotamiento de un día, ¿sí? Porque es muy común que usted dice, estoy re estresada. Y a veces estoy re cansada. El estrés es una enfermedad que debe ser diagnosticada por un médico clínico o un médico psiquiatra, y que no es el cansancio de un día o de una situación de tensión nerviosa o propia de algo que nos pase y que nos haya sacado un poquito de nuestra rutina y nos genere cierta tensión, ¿sí? Sí, todo esto sostenido en el tiempo puede generar el estrés, pero el estrés es una enfermedad que debe ser diagnosticada, y acá vamos, ¿sí? Esto es lo que puede generar. Cuando sí padecemos estrés y no fuimos al médico, no le diagnosticamos y no hacemos el tratamiento correcto, porque tanto enfermedad requiere de un tratamiento médico y farmacológico. Bueno, y los emocionales, esta es la parte que más me gusta, porque es lo que más se ve en consultorio. En general es los síntomas a los que las personas tendemos más a negar, a evadir, a normalizar, y tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? Con lo que nos pasa, con lo que sentimos cada día de nuestra vida, con la alegría, con la tristeza, con el dolor, con la frustración, con el enojo, con la ira, con la bronca. Todas estas emociones, positivas o negativas, en algún lugar de nuestro ser se van alojando, ¿sí? Y cuando nosotros tendemos a normalizar cosas o a negar, empiezan a instalarse en el cuerpo, y en algún momento este cuerpo físico necesita reaccionar, necesita alarmarnos y decirnos que algo está pasando. Y cuando llega esa alarma, lamentablemente ya es a través del físico, ¿sí? Entonces, yo hago como mucho hincapié en las emociones, en darle lugar a las emociones, a lo que nos pasa, a lo que sentimos, abordarlas, tratarlas, pero para nada negarlas o normalizarlas, ¿sí? Porque son pequeñas alertas, son los primeros síntomas que nos muestran de cómo estamos como personas, ¿sí? Tenemos dentro de esto la depresión, que tampoco es un estado de cansancio o de desgano, sino la depresión propiamente dicha es una enfermedad también que genera cambios importantes en la persona, que tienen que ver con trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, apatía,
desgano, irritabilidad, crisis de angustia, desasosiego, y que puede venir por distintas situaciones, ¿no? Mudanzas, pérdida de algún ser querido, jubilación, el proceso de jubilación o, múltiples factores que puedan desencadenar estos sentimientos de la persona. La jubilación, como hablaba hoy Sebastián, hemos visto que es una instancia de quiebre, por así decirlo, o sea, en lo que es el ser humano, cuando llega el momento de jubilarse. Hoy hablaba con alguien en la radio y me decía, todos estamos esperando el momento de la jubilación. Y llega la jubilación y queremos volver a trabajar. ¿Por qué? Porque la jubilación... ¿No? ¿A permiso? No. Una no. Acá. Una. Pero bueno, en los casos que hemos visto por ahí en consultorio, que realmente es donde se genera el deterioro, tiene que ver con esto, ¿no? Con la persona que tenía, un trabajo, cumplía con determinados horarios, se vinculaba con determinadas personas, se preparaba para ese trabajo, se encontraba con demás personas, hacía una determinada actividad, por lo cual ponía en juego todas las funciones cognitivas, y de pronto se encuentra sin nada de eso, ¿sí? Y vuelve a su casa a estar con su pareja, a no tener que levantarse a determinados horarios, a no prepararse y vestirse y ponerse lindo para ir a cumplir con determinado trabajo. Entonces vimos en los pacientes, acá hay dos señoras que no, pero más que nada hacemos hincapié en lo que genera el deterioro. Sí vimos que en todos coincidía el momento de la jubilación como un momento en el que había comenzado la pérdida de memoria, la falta de desarrollo social, los problemas de atención, se habían de a poquito, se habían empezado a aislar, se habían empezado a quedar, ya no tenían más ganas. Entonces, es un factor a tener en cuenta, como todos los demás. No decimos que la jubilación genere, es un factor a tener en cuenta y a estar atento cuando se jubila alguien dentro del ámbito familiar, ¿sí? La falta de desarrollo e interacción social. También es un factor para mí, y de lo que hace a la práctica, yo diría que uno de los determinantes en lo que es el deterioro cognitivo, ¿sí? Nosotros nacemos y somos seres sociales. Por el hecho de existir, somos seres sociales, nos desarrollamos en sociedad. Y es a partir de ahí donde aprendemos, donde ponemos en juego esto que hablábamos hoy de la cognición, ¿sí? En el desarrollo con el otro, en el intercambio. Necesito estar atento, sostener un diálogo, mirar, prestar atención, interactuar, de alguna manera reconocer mis emociones y reconocer las emociones del otro, compartir. Entonces, esto para mí también es un factor que tengo mucho en cuenta siempre en los diagnósticos. Yo me dedico más a lo que es diagnóstico neurocognitivo. Preguntar qué tipo de actividades realizan, cuánto tiempo, de todas las edades, niños, adolescentes y adultos. O sea que el niño y el adolescente, por el proceso escolar, generalmente hay un desarrollo social. El tema es los adultos, qué pasa, y vuelvo a lo mismo cuando se jubilan o cuando, por distintos motivos se empiezan a ocupar el cuidado de los nietos, o del hermano que está enfermo, o de la pareja que está enfermo, y vamos achicando nuestro sistema de vínculos, de desarrollo social, y nos vamos quedando, y eso es uno de los grandes factores, porque desconectamos una parte tan importante como la memoria, como la atención, ¿sí? Como el lenguaje, esto de la interacción social, ¿sí? Así que eso también es un detalle para tener en cuenta y para que todos pensemos, o sea, el no dejar de vincularnos una vez por semana, 2 veces por semana, cada tanto, y no es a través de las redes sociales, ¿sí? No es por mensajito de texto, porque está bárbaro el uso de la tecnología que nos permite comunicarnos con otras personas que por ahí no están cerca, chica tiempo, es fácil, es cómodo, es rápido.
pero lo que hace al desarrollo de mi persona en lo que refiere a las emociones y al desarrollo social, que es pasiva, y sí, yo envío mensajes, interactúo con otro, pero no es desde lo social, desde lo afectivo, ¿sí? Desde lo emocional, ¿sí? ¿Qué más se va? Convivencia sostenida en el tiempo con una persona que tiene algún tipo de enfermedad. De la enfermedad que sea, física, mental, el estar al cuidado de una persona que padezca alguna enfermedad de largo tratamiento o una discapacidad es terriblemente nocivo para la persona que lo cuida. Y en esto voy a traer, yo tengo un papá, esto me va a quedar grabado, tengo un papá que tiene síndrome de Parkinson y costó mucho tiempo hacerle entender a mi mamá que no debía ser ella quien debía cuidarlo. Primero porque el familiar no cuadra, es muy difícil que un familiar le ponga límite a la persona que está atravesando un momento de dolor, enfermedad o discapacidad. Y todos necesitamos de los límites, sanos o enfermos o atravesando momentos especiales, todos necesitamos del encuadre de los límites. Pero además una persona que está enferma o está transitando algún tipo de padecimiento requiere de la atención las 24 horas. Entonces uno se aboca a cuidar a esa persona, a sostenerla, a contenerla y se termina enfermando en algún momento el que cuida. Entonces ya no es uno, ya son dos. Entonces a veces esto, aunque duela, no es dejar a la persona, no es negarle amor, no es negarle afecto, es encuadrar, porque yo creo que es mejor que haya personas que ayuden al cuidado y que cuando uno realmente está con este ser, disfrutemos de una charla, de unos mates, de una sonrisa, de un tiempo. El que cuida las 24 horas llega un momento que no disfruta compartir con esa persona. Se avisa a esa persona que está enferma, se aísla el que lo cuida, ¿sí? Entonces es muy importante. Yo sé que es todo un tema porque desde lo económico tiene un costo, porque ahí empiezan las peleas porque la obra social no cubre el cuidador o el enfermero. Pero bueno, hay que buscar la manera y evitar que quien está a cargo de ese familiar o de ese amigo a las 24 horas sea un familiar directo, ¿sí? Para evitar nosotros, para preservarnos y cuidarnos, porque yo voy a dar con lo que soy, lo que tengo. Si yo no estoy bien, te entrego eso. Y creo que la persona merece que le entreguemos calidad de vida, que le entreguemos alegría, que le entreguemos bienestar, ¿sí? Bueno, ahí, Seba, no sé si querés decir algo más. Laura recién refería de lo que antes habíamos dicho respecto de lo que implica la jubilación o el retiro y los factores sociales que intervienen, digamos, en esos vínculos que establecemos a partir de salir al mundo laboral y demás. Y después mencionó también el tema de lo emocional. Los dos elementos están totalmente unidos, lo socioafectivo. ¿Por qué? Porque lo social, en la interacción social, no de las redes sociales, sino de la interacción social que nosotros establecemos con nuestros compañeros de trabajo, que nosotros establecemos en la salida de la calle, cuando visitamos un negocio, cuando salimos de compras, cuando vamos de vacaciones, cuando vamos a la casa de nuestras familias, o cuando los demás vienen a nuestras casas, tiene un componente emocional y afectivo que no está presente directamente en una red social. Ahí está encubierto de alguna manera, es de alguna manera electrónico, y nosotros, como bien refería Laura, al ser socioafectivos, no podemos prescindir de la carga afectiva que conlleva nuestros vínculos, nuestras relaciones, en tanto y en cuanto favorecen nuestro bienestar y nuestro estado de ánimo. Porque en definitiva, cuando visitamos a un amigo es porque lo queremos, cuando alguien nos visita nos ponemos contentos. En esos ejemplos es donde se ve la importancia, no solo del vínculo social que establecemos, sino también de la carga afectiva que uno cultiva y conlleva y que ayuda al equilibrio y a la estabilidad emocional. Con relación a eso, lo quería ampliar un poco más, para que vean que en esto que nosotros vamos describiendo no son estancos, digamos, o cajas separadas de conocimiento que estamos tratando de transmitir, sino es un conjunto de elementos
sobre los cuales hacemos algunas ponderaciones mayores porque tienen más incidencia que en otros, como por ejemplo hablábamos de la cuestión hereditaria o del retiro a la hora de la jubilación, pero fundamentalmente hablando de lo socioafectivo, diríamos que los tendríamos que poner en paralelo porque los dos no solo van unidos, sino que los dos son sumamente importantes en la vida de un sujeto para su estabilidad y conservar su mente y su corazón equilibrados. Quiero agregar algo ahora porque vamos así, digamos, armándolo también sobre la marcha. No quiere decir que al que le pase algo de esto necesariamente va a generar un deterioro cognitivo, ¿sí? Estamos hablando de factores de riesgo para tener en cuenta para nuestra vida y para los de los familiares, ¿sí? Bien. Muy buena aclaración porque creo que cada uno de nosotros de los que estamos acá, no somos todos muy jóvenes los que estamos acá. Por supuesto, es así. Han tenido la voluntad de venir acá a escuchar esta charla y con relación a eso, todos en algún punto nos olvidamos de algo durante el día. Es decir, a lo mejor yo tenía previsto hacer una llamada y cuando venía para acá me olvidé de hacer esa llamada, o a lo mejor me olvidé la luz de la cocina antes de salir, o un ventilador, o bueno, en fin, esos olvidos van categorizados en un lugar diferente al que nosotros queremos abordar en esta charla. Qué suerte, me dejamos tranquila. Sí, porque si no empezamos a pensar, ay, pero yo, cuando hay realmente un trastorno neurocognitivo o cognitivo, es decir, cuando una función nuestra comienza a disfuncionar o comienza a estar descendida o comienza a desencajar mi conducta con el contexto, es ahí donde empieza el alerta. ¿Está? Pero previamente a esa alerta, esto lo quiero ratificar para que quede claro, hay un conjunto de elementos, de procesos que van haciendo que eso se vuelva progresivo y llegue ese síntoma. Es decir, que yo me haya olvidado hoy la luz prendida de la cocina, no me acuerdo si ni siquiera, no sé si ando en la cocina hoy, no es solamente... no es patológico. Claro, no es patológico ni tengo que salir a hacer consultas. El tema es cuando se suceden las conductas equivocadas o erróneas en un sujeto. Es decir, cuando yo en el medio en el que me tengo que empezar a desenvolver, mi conducta y mis funciones empiezan a desencajar con ese contexto. Por eso hablamos de adultos y de adultos mayores, que es a donde particularmente uno empieza a observar, nosotros con nuestros padres, por ejemplo, que somos más cercanos en el vínculo que tenemos la mayoría de nosotros, o con nuestros abuelos, que algo no está del todo bien. Cuando se empiezan a olvidar, por ejemplo, por eso ratificábamos hoy al principio lo importante que es atender a la memoria, pero ya la memoria encuadrada en un conjunto de situaciones que hacen sospechar que hay deterioro cognitivo. Creo que tiene que ver estas cosas cuando empezamos a poner en riesgo nuestra salud, nuestra vida. O sea, me olvidé la hornalla y me fui a dormir con la hornalla prendida o abierta. Dejé la casa abierta. Miré así rápidamente a alguien que se dio cuando dejamos la casa abierta y nos fuimos y nos olvidamos y nos dimos cuenta, o sea, olvidos que empiezan a poner en riesgo mi vida, mi salud, mi seguridad, ¿sí? Ahí es alerta. Cuando tengo que tomar un medicamento porque sé que tengo un problema y me olvido de tomarlo, ¿sí? Cuando empezamos a ponernos en riesgo, a poner en riesgo lo que nos rodea o lo que forma parte de mi sistema, ¿sí? Bueno, y queríamos hablar de la detección precoz. ¿Avanza? Sí, avanza. ¿Por qué? Porque observo mucho en consultorio también que cuando llegan a hacerse un diagnóstico y vos preguntas, ¿desde cuándo tiene estos síntomas? Hace un tiempito que viene. ¿Cuánto es ese tiempito? Y a veces son meses y a veces año, año y medio. Es decir, qué lástima que no viniste en ese momento, porque un año y medio en deterioro cognitivo es muchísimo. Entonces, la idea es cuándo puede empezar, y adultos nos consideramos 30 años, 35, ¿no? En un momento
Estas enfermedades como el Alzheimer, el mal de Parkinson, la demencia, se dan personas 60, 65 años, 70, antes de esa edad era impensado. Hoy está habiendo casos de lo que es Alzheimer incipiente, una enfermedad de Parkinson, 48, 50, 52 años, ¿sí? Sin duda tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, con la predisposición genética, con los factores de herencia, pero creo que sobre todo con la calidad de vida. Entonces, esto, volvemos a lo mismo, lo que nos hace ruidito, y por eso la importancia de la detección precoz. Cuanto antes podemos hacer esta detección, más posibilidades hay de revertir un cuadro, más posibilidades hay de frenarlo, de generar instancias de abordaje y tratamiento para evitar un deterioro mayor, ¿sí? Yo la otra vez en la charla decía, vamos al médico clínico una vez por año, ¿no? Nos vamos a hacer un análisis de colesterol, glucemia, tendría que ir. Ahora, cuando uno de pronto habla de la salud mental y sugerís psiquiatras y sugerís neurólogos, queda así como duros, ¿no? Porque también son médicos. ¿Por qué cuesta tanto ir a un neurólogo, un psiquiatra, a un psicólogo que forma parte de la prevención de mi salud, de mi integridad física, psíquica, de lo que hace a todo mi sistema familiar? Porque cuando uno se enferma se altera todo el sistema familiar. ¿Por qué cuesta tanto, digamos, al médico? Más hay una edad que le encanta ir al médico. O sea, también lo he comprobado que estoy en un centro médico, no toda la semana, al médico clínico. Ahora, cuando el médico clínico dice, mira, a mí me parece que esto ya no es para mí, que tendrías que buscar otro especialista, me parece que lo que vos necesitas es más un espacio de contención, nombrar psicólogo, psiquiatra, no viene más ni ese médico. Entonces hay como una negación y como un intento de evitación, creo que tiene que ver con lo social, ¿no? Y por ahí empezar a revertir esas miradas y estos paradigmas que hay en relación a la salud mental. Forma parte de, yo soy un ser físico, soy un ser mental, soy un ser emocional, soy un ser espiritual, y todos mis campos tienen que estar bien equilibrados para que yo pueda gozar de salud. Entonces, esto, detección precoz para evitar un deterioro mayor. En lo que hablaba Laura de la detección precoz y la prevención, también tenemos que señalar algo muy importante. La ciencia hoy día se ha posicionado, sobre todo la ciencia de la salud, toda la ciencia de la salud, no solo los que nos dedicamos a la salud mental, sino también la medicina, se ha ubicado en el lugar de la prevención. Es decir, por eso hemos hecho tanto hincapié al principio mencionando los factores de riesgo, porque la prevención comienza con asumir que cuando nos sometemos a factores de riesgo a lo largo de nuestra vida por periodos prolongados, nosotros estamos poniendo en riesgo no solo la salud mental o nuestra salud cognitiva, si se quiere, sino que también la física, y con todo lo que eso implica para el sujeto en su integralidad, en su vida cotidiana, en su afectividad, en su emocionalidad, en su cognición, en su aprendizaje. Nosotros venimos a intervenir e interpretar la cognición desde el lugar del aprendizaje como psicopedagogos, y desde ese lugar, cuando vemos que las funciones cognitivas de los adultos y adultos mayores comienzan a estar en ese proceso progresivo de deterioro, es cuando hacemos estas preguntas como hacemos en el consultorio que Laura refería. ¿Cuánto hace que está ese síntoma? ¿O cuánto hace que usted? ¿O cuántos años fumó? Lo mismo que pregunta el médico, ¿sí? ¿O hace actividad física? ¿O a dónde sale? ¿Cuál es su salida? ¿Cuál fue su último libro que leyó? Todas preguntas que tienen que ver con una vida cotidiana para la que no hay que invertir demasiado dinero, digamos, ¿sí? Porque todos podríamos pensar que solamente para ser feliz hay que viajar por el mundo, y sin embargo vemos que no es necesario. Podemos encontrar nuestra calidad de vida en las pequeñas cosas que nos satisfacen, desde hacernos una rica comida hasta también, no sé, descorchar un vino que nos gusta de vez en cuando, hasta visitar a alguien que queremos, como decíamos hoy, o ir a caminar a la peatonal, un día que nos invite a caminar y a estar en el sol o en el aire. Es decir, no necesitamos
grandes inversiones para tener calidad de vida. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir diferente. La clave está en cómo nosotros podemos aprender a vivir diferentes. Eso es lo que de alguna manera también queremos decir en este lugar en el que estamos hoy en esta charla. Hay más síntomas que pueden producir un posible deterioro que tienen que ver con la desorientación en el tiempo y en el espacio. Estos ya son los síntomas del deterioro. Sí. Adelante, Luis. Estos ya salimos de lo que es la prevención. Estos ya son síntomas de un posible deterioro, ¿sí? Insisto y reitero, porque quiero que todo sea claro y se vaya. No una vez tuve esto, ¿sí? Sino me pasó 2, 3 veces y fue sostenido, y en general siempre hay más de uno de estos ítems, ¿sí? Cualquiera de estos que yo repita, que le haya pasado más de una vez o que hayan tenido 2, merece que hagan una consulta, ¿sí? Son los primeros indicadores de que podemos llegar a padecer algún trastorno cognitivo, ¿sí? Desorientación en tiempo y espacio. Salí a la calle y me quedé en una esquina en blanco y no sé para dónde voy, ni para dónde iba, ni de dónde vengo. Quiero narrar algo, no me acuerdo si fue ayer, fue hace un mes, esa desorientación que no nos podemos ubicar muy bien en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Que a ustedes, porque cuando nos pasa esto realmente algo alerta a nosotros, ¿sí? Quedamos como dice, sorprendidos, ¿sí? Quedamos como raros, porque la desorientación es un vacío que se hace por un momento y del que no podemos dar cuenta, ¿sí? Y que generalmente pasa en instancias cotidianas, ¿sí? Yo al supermercado que voy siempre y de repente no me puedo ubicar en qué calle estoy ni cómo tengo que volver, ¿sí? Pasó algo en el tiempo, o fue el cumpleaños o el aniversario de algo que nunca me olvidaba, y me olvidé de este y me olvidé de aquel, y sí, esas desorientaciones, o me confundo el día, el mes, el año. Bueno, pérdida de memoria, que es lo que hablamos hoy, empezamos con olvidos de cosas importantes, ¿sí? Porque si no, de los olvidos cotidianos puedo hacer un librito, pero de cosas importantes y que hacen a nuestra vida, a nuestro cotidiano, a nuestra calidad de vida, ¿sí? Me olvidé una medicación, me olvidé un turno, me olvidé la hornalla prendida, me olvidé sacar las llaves del auto, ¿sí? Cuando esto se va dando varias veces, insisto, y lo que está en juego es mi vida, mi integridad o mi seguridad, ahí son los primeros signos de alarma, ¿sí? Hay síntomas de pérdida de memoria y síntomas de pérdida de memoria. Que me olvide el aniversario de bodas es bastante poco significativo. Claro, a veces nos pasa que tenemos problemas con relación a esas cuestiones. Así que no se preocupen si se olvidan del aniversario de casamiento, porque ahí eso no cuenta. Lenguaje, en el lenguaje lo más común es ver que la persona nos quiere contar algo, quiere llevar adelante un relato y no puede hacer una secuencia coherente con un discurso sostenido, ¿sí? Va, viene, no te puede explicar, se confunde, y vos ves que sí, me salió con cualquier cosa. Bueno, esas son las dificultades del lenguaje, ¿sí? No puedo contar algo, no puedo narrar, no puedo hacer un relato con un orden, con una secuencia y de forma fluida, ¿sí? Esos son los primeros síntomas en lo que hace al lenguaje. Falla la selección de estímulos. O responden a todos los estímulos o no responden a ninguno, ¿sí? Estas personas que estoy hablando con vos, hablo con vos, miro la tele, saco el perro, ¿sí? En nada se concentran, me preguntan, no sabe lo que hizo de todo, pero no hizo nada. Eso es muy propio de este tiempo, porque como andamos, que vamos como a contrarreloj, es muy común, ¿sí? Pero hay un punto, insistimos, que se vuelve signo de alarma patológico, porque es el no recordar que ya lo había hecho o que ya lo hice, o que vemos que por ahí, sobre todo las mujeres, es más común, no sé por qué, están en una charla, hablan 4 temas a la vez y cuando salimos a ver, dicen, ay, no me digas que estaba fulanita,
acuerdo, o sea, falla de estímulo, ¿sí? Respondió a todos, pero no se pudo centrar en ninguno. Yo conozco un caso, un ejemplo de un caso de un paciente que uno de los primeros síntomas que la familia refería que había tenido esa señora, en este caso era una mujer, era que había cocinado utilizando, en lugar de aceite, había seleccionado la miel. Había seleccionado la miel para freír las milanesas, en lugar del aceite. O sea, no hubo selección de ningún estímulo, ni tampoco pudo organizar la tarea. O sea, tiene que ver un poco con todos los elementos que hemos visto hasta ahora, que son los síntomas de posible deterioro, la desorientación, pero además la pérdida de sentido común, la pérdida de sentido de realidad frente a algo bastante obvio. O sea, no hubo ni siquiera registro del tipo de envases. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Porque por todo es conocido dónde se envasa, cómo está envasado el aceite para freír y dónde viene la miel. No, y no se dio cuenta en el momento, porque No, la recoleta, la miel cuando se calienta, digamos, parece aceite, pero digamos Sí, pero no lo cuando es. la pones en la sartén, nada. Eso es muy significativo y ya un síntoma con una situación como esa ya es una alerta. ahí no esperamos dos. Claro, totalmente. Ahora, ¿está consciente? ¿Fue consciente ella después? Fue el principio de su diagnóstico de Alzheimer. No fue consciente, No, se dio cuenta fue del el familiar. principio de su diagnóstico familiar. No, ella estaba, lo que pasa es que no había aparecido todavía el diagnóstico y a partir de una asociación, no solo de cuento porque es muy significativo, Sí. digamos, pero hubo otros, la desorientación en el tiempo, se perdió una ciudad, la pérdida de memoria y Claro, todo eso, factores. ya estaban, digamos, porque estos factores o síntomas no aparecen aisladamente, es una cadena y aparecen en el mismo periodo de tiempo. Dificultades de motricidad, comienzan a estar como torpes, se quieren parar y girar rápido y no pueden, quieren prenderse una camisa de pronto y prender los botones mal o les cuesta, quieren usar los cubiertos con precisión y no pueden, quieren escribir y no pueden, filmar es uno de los primeros síntomas, esto de quiero escribir mi nombre, quiero filmar y me tiembla la mano, no me sale la letra, no corre el abidome, ¿sí? Esta sobre todo lo que es motricidad fina, el tema de la escritura y de la vestimenta, o esto de me paro y voy a girar y me tambaleo, me quiero sentar o voy a cruzar y le y me choqué en la puerta, ¿sí? Estas cosas que tienen que ver con el desarrollo de motricidad. Procesamiento de información lento. Le decimos algo, hacemos una pregunta y la persona queda como ausencia, que decimos nosotros, como en la vista perdida, como pensando. A veces contesta enseguida y hacemos, pusiste otra pregunta y de ahí que contesta la primera, ¿sí? Que va como procesando lento, que nosotros lo vamos a ver como esto, como en ausencia, la mirada perdida, que comúnmente te dicen se tilda, ¿sí? Esto es procesamiento lento de información. Le lleva un tiempo entender lo que nosotros le estamos preguntando o la orden que le estamos dando y por lo tanto el tiempo de reacción es lento y a veces descontextualizado de lo que preguntamos, ¿sí? Bueno, dificultad en los procesos de razonamiento y reversibilidad de pensamiento. Esto más se ve en personas que trabajan mucho con las matemáticas o negocios que antes eran como muy rápidos, muy veloces para sacar cuentas, de pronto ya si no tenemos la hojita, la calculadora no lo puedo hacer. Esto, ¿sí? La capacidad de razonar, de pensar en abstracto, pero que uno se va dando cuenta que no lo puede. Esto es como un poquito más elevado de verlo en el cotidiano, pero en general las personas que hacen mucho uso de números, de matemáticas o de pensamiento abstracto, van a ver que empiezan con pequeñas dificultades para calcular, para proyectar, para pensar a futuro. Y pensamiento reversible, que está vinculado con esto, por eso están en el mismo punto, es un aspecto fundamental para lograr juicio, opinión de la realidad.
El pensamiento reversible lo que a nosotros nos permite, sobre lo aprendido, sobre la experiencia directa que hemos transitado o sobre lo que conocemos de un tema, poder pensar, reflexionar, reestructurar, repensar eso. Un sujeto que comienza a tener un tipo de deterioro cognitivo empieza a tener también dificultades para emitir opiniones, para juzgar, para hacer juicios, para poder objetivar la realidad, para poder hacer lo que en otra etapa de su vida pudo hacer, básicamente, por ejemplo, opinar, dar una mirada, un parecer, que se vincula también con que no me salgan las palabras, porque en realidad lo que empieza a hacer el sujeto en estos casos es a justificarse. No me salen las palabras, no me acuerdo, pero en realidad está camuflado el síntoma ahí de falta de reversibilidad y de posibilidad de hacer que su pensamiento se organice hacia atrás y hacia adelante como debería ser. También a donde interviene la memoria. Acuérdense que habíamos hablado de memoria al principio. Es decir, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de aquello, o miro esa realidad que antes reconocía y la podía juzgar y ahora no, mi cerebro que organiza mi pensamiento no me permite volver sobre esa realidad para volver otra vez a hacer un juicio o para volver a reinterpretar ese hecho. Esto es muy importante en cuanto a lo que es el aprendizaje de la experiencia directa, porque es sobre lo cual nosotros vamos haciendo permanentemente reflexiones, con lo que vamos contestando todo el tiempo en la experiencia directa de nuestra vida cotidiana, no solamente en el conocimiento que se aprende en la escuela. Bien, y por último tenemos apatía, desgano, falta de motivación, que también no tiene que ver con un desgano de hoy. Hoy está lloviendo, no tengo ganas de ir, me quedo, no. Es esa apatía de no tengo ganas de levantarme y no me levanto, y me pasé todo el día en la cama y el rayo sol espectacular, no tengo ganas hoy, no tengo ganas mañana, no tengo motivación para nada, vamos para acá, no, salimos a la casa del hijo, de la abuela, no, o sea, que empiezan a quedarse, a encerrarse, a cortar vínculos sociales, a cerrar las puertas y las ventanas, a que todo me molesta, a que todo me irrita, pero sobre todo esta falta de motivación para todo lo que tiene que ver con, volvemos a lo mismo, con el cotidiano, con los vínculos sociales, con los afectos, con emprender alguna actividad. Bueno, ¿a quién consultar? Cuando empezamos con estos síntomas, siempre es como difícil en el común de la gente saber por dónde empieza. Voy al médico clínico, voy al neurólogo, voy al psiquiatra, voy a la psicopedagoga, le consulto a la vecina, le pregunto al otro que más o menos le pasó lo mismo, entonces a lo mejor me da la pastillita y yo ya le doy cuarta y con eso vamos avanzando un tiempito. No se dejen estar con la consulta, es una consulta médica que nos puede evitar muchísimas cosas, ¿sí? En primer lugar se consulta al médico clínico, ¿sí? Sobre todo si tiene médico de cabecera, a ese médico de cabecera, y de ahí, si hay principios de deterioro, se deriva o psicopedagogo, o neurólogo, o psiquiatra, ¿sí? Los tres hacemos cosas muy distintas. El psicopedagogo lo que hacemos es la evaluación de estos procesos, ¿sí? Nosotros trabajamos con una serie de test que yo siempre les digo a los pacientes, ¿viste? Cuando vos no sabes si estás anémica y ahora te sacamos un poquito de sangre. Bueno, esos análisis en nosotros se llaman test, que son pruebas que tienen todo un rigor científico, que nos permiten evaluar cuánto deterioro hay en memoria, en atención, en lenguaje. Bueno, son un par de sesiones, no muchas, donde se toman toda una serie de pruebas. Después eso se realiza la evaluación. Se tabula. Se tabula, la palabra. Y ahí se entrecruzan datos y ahí obtenemos un percentil. Y eso nos dice cuánto puede haber de daño. Generalmente de ahí derivamos al neurólogo. Porque es momento de comenzar un tratamiento, así sea mínimo, es la prevención. Si yo te agarro a tiempo y prevengo, evito el daño mayor. Si lo agarré muy avanzado, es muy difícil revertir, porque como el deterioro en todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, con pensamiento, con la razón, con el cerebro, es muy difícil de revertir. Generalmente va quedando secuelas. Entonces, primero de todo, al
al médico clínico siendo sincero con los síntomas. Y a veces por ahí teníamos la otra vez una charla que me decía, así, pero el médico clínico no me deriva, me dice que siempre fue así, que yo siempre fui así, que mi mamá era así, que piense, que estoy pasando por esta situación. Bueno, sean ustedes conscientes de, bueno, si el médico no lo supo detectar, porque a veces el vínculo es tan estrecho que también es muy difícil ser objetivo. No tengan temor de consultar o un psicólogo o un neurólogo que con una consulta le vas a decir si mira, esto que vos tenés puede ser o no. ¿Sí? ¿Sí? Pásale. Bueno, pasar a la otra y volvemos para acá. ¿Cómo evitamos llegar a este deterioro? Hablamos un poquito, ¿no?, de lo que puede empezar a hacer cada uno en su casa para evitar esto. Hoy hablábamos con Sebastián de esto de tener calidad de vida, ¿sí? De cuidarnos, de tener un descanso saludable, de dormir de 6 a 8 horas por día, de cuando nos sentimos cansados permitirnos descansar, frenar un poquito, cortar, de tener una alimentación sana, de tomarnos un tiempo para almorzar, para cenar, para desayunar, de hacer actividad física, de estar en contacto con la naturaleza, con el aire, con el sol. Eso activa endorfinas que generan el bienestar, y si la persona siente bienestar, previene la salud, ¿sí? Porque en general las enfermedades aparecen de las experiencias negativas, del dolor, de la frustración, de todo como lo más difícil de sobrellevar. Entonces, bueno, generar instancias de placer y de disfrute. Hacer sopas de letras, crucigramas, no todos los días la misma ni todo, pero una vez por semana hago una sopa de letras o un crucigrama. Ahí pongo, pero tengo que hacer recuperación de memoria, tengo que estar atenta, tengo que seleccionar estímulos, tengo que encontrar la palabra justa. Entonces, se pone en juego todo: memoria, atención, lenguaje. Mirar una película o una novela o algo, yo tengo que seguir la historia y la secuencia y conocer los personajes, leer un libro, alguna noticia, algo, el diario, lo que sea, sí, pero bueno, leer concentrado, atento a lo que hago. Jugar un poco con esto de los tiempos, bueno, a ver si me acuerdo cuando el cumpleaños fulano me manda, no me pongo alarma e intento recordarlo en el día, a esa fecha. Hago el mandado y busco caminos alternativos. Si siempre voy por acá, hoy voy por este otro lado. Cosas de hacer trabajar nuestra cognición, ¿sí? De hacer trabajar el cerebro, donde tenga que asociar de forma distinta, donde tenga que poner en juego todo lo que está ahí acumulado en reservas. Entonces, en la medida que eso entra en dinámica y se va poniendo en juego y va actuando, evitamos el deterioro. Hay otras también. ¿Sí? Hay otras que son más de carácter intelectual y que se han demostrado que ayudan mucho a la prevención del deterioro cognitivo, que es, por ejemplo, estudiar idiomas. Estudiar idiomas en la vida adulta, y estudiar idiomas, digo, en una persona que es adulto o adulto mayor, es sumamente importante porque pone en juego el cerebro como cuando ese niñito empezó a hablar. ¿Se entiende? Estudiar un idioma nos pone en situación desde lo cerebral, ¿no? Como cuando nosotros empezamos a hablar. Fíjense cómo podemos encontrar en esa actividad una enorme riqueza para que nuestras funciones cognitivas se mantengan activas. Por ejemplo, en esto de estudiar un idioma. Pero también hay otro tipo de actividades. Hacer actividades recreativas, hacer teatro, jugar a las cartas, participar en el club de jubilados, viajar, son actividades que también ayudan a sostener en calidad de vida, en términos de calidad de vida, no solamente lo que es lo cognitivo, sino también los que habíamos dicho hoy, lo social, lo afectivo, el disfrute, ¿tá? Porque esto es importante no perderlo de vista, porque son las claves de la prevención
para nuestra mejor calidad de vida. Nosotros hablamos en un momento de nuestra charla acerca de cómo estaba posicionada hoy la salud, no solo la salud mental, la salud en su conjunto, en clave de prevención. ¿Sí? Estas son las pequeñas cosas que podemos hacer todos los días de nuestra vida diaria, las actividades de la vida diaria. De hecho, nosotros tenemos en consultorio un test que se llama Actividades de la Vida Diaria, que se lo administramos a las personas mayores y que justamente nos dan muchas pistas de cómo anda funcionando el día a día de ese sujeto en la realidad. En esa realidad que nosotros queremos medir en qué aspecto puede estar deteriorado su función cognitiva, que es lo que provoca el síntoma. Entonces, encontrar en la vida diaria la posibilidad de ir haciendo lo que refería Laura, más lo que yo estoy aportando ahora, respecto de cosas simples y sencillas que nos ayudan a estar activos, que nos ayudan a estar atentos, que nos ayudan a recordar. Depender menos de los medios electrónicos y más de nuestro principal medio, que es el que está acá y que es el que nosotros vinimos a tratar de compartir con ustedes, que tenemos que cuidar a partir de la prevención, el cuidado y la detección precoz de los síntomas. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Bueno, por mi parte quiero como hacer mayor hincapié o remarcar esto que, bueno, si bien todo lo que hablamos de la prevención, estar atento a las emociones y al desarrollo social. Yo soy como defensora de estos aspectos, pero en realidad es porque la práctica me ha demostrado que si no hay predisposición genética, si no traemos una herencia, si no heredamos un cuadro, determinadas características, perdón, ahí está. Si no tenemos esto, algo que genera fallas en lo que hace al deterioro cognitivo son las emociones. Cuando una persona se ha sostenido con una emoción negativa, con duelos que no resuelve, con situaciones que generan mucho malestar, mucha tristeza, y la sostiene, el cuidado de, como dijimos, de un familiar enfermo, esta pérdida de ese familiar que no podemos nunca terminar de asumirlo, y seguimos porque en realidad no vamos a un especialista que nos ayude a salir adelante. Entonces lo vamos como en el día a día, haciéndonos carne y eco de eso, intentando solucionarlo por nosotros solos. En algún momento cuando hay emociones negativas, hay mucha tristeza, hay mucha angustia, hay mucha desidia, desasosiego y frustraciones, lo vamos poniendo en el cuerpo, ¿sí? Y en algún momento ese cuerpo necesita reaccionar. Y muchas veces, ante situaciones que son dolorosas, tristes, evitamos recordarlas. Entonces, ¿qué hace? Hablando del Sebastián, el cerebro resetea. Y en ese que reseteamos empecemos a perder memoria. ¿Sí? Pues yo necesito sacar esto que me duele, esto que me molesta, esto que no me gusta. Y ahí empezamos con esto. ¿Sí? Yo no quiero acordarme de esto. Si yo no me quiero acordar, ¿qué falla? La memoria. ¿Sí? Si yo no quiero ver esto que pasa porque me duele, porque me angustia, ¿qué empieza a fallar? La atención, la selección de estímulos, ¿sí? Si yo no quiero ir a determinados lugares porque me angustia por la situación, todo, me voy a empezar a desorientar, no voy a poder llegar, no me voy a acordar, ¿sí? Entonces, de mi parte, dar lugar a las emociones, reconocerlas y abordarlas, porque uno junto con la predisposición genética y la herencia, de los factores que más inciden en el deterioro cognitivo, ¿sí? Yo hoy les decía que, bueno, de los pacientes que me han tocado evaluar, la mayoría empezaron con estos síntomas en el momento de jubilarse porque fue una etapa donde cortaron todo lo que era el desarrollo y la interacción social. ¿Sí? Empezaron a quedarse, a perder su grupo, a ir a trabajar, a la motivación de levantarme para hacer algo, al estar atento con la actividad que voy a desarrollar. Perdieron los vínculos sociales y cuando no hay vínculos sociales se empieza a deteriorar. Piensen en un niño que no salga de tu casa y que no esté con ningún otro chico. Se aísla, no comparte, si no comparte, como decía hoy, Sebastián, no anticipa, no piensa, no genera, no proyecta, no debate y
vamos de alguna manera censurando, por así decirlo, partes y lo que nosotros dejamos de usar no funciona más, se obstruye y ahí se genera la lesión, ¿sí? Así que bueno, de mi parte es darle lugar a las emociones, reconocerlas, y si tienen a alguien cercano que nos demos cuenta que pasa por algo así, que su estado de ánimo no es el ideal, que no puede ser que todos los días esté triste, angustiada, apoyando sin ganas, eso no es lo normal es que tengamos ganas, que tengamos motivación, que nos guste salir, que nos guste arreglarnos, que nos guste recibir gente, que nos guste ir a la casa de otros, ¿sí? Eso es lo normal. Entonces, cuando esto no sucede en la edad que sea, ¿sí? Me está hablando de que algo está pasando. Y la interacción social, que para mí es el mayor espacio. Yo en la interacción social uno tiene que estar atento, tenemos que hacer recupero de memoria permanentemente para sostener un diálogo, tenemos que usar lenguaje, tiene que haber una rapidez en lo que son el procesamiento de estímulos y de información. Entonces son como dos instancias desde mi lugar. Insisto, esto desde la práctica, a lo mejor el perfil de pacientes que me ha llegado a mí, pero digo, si en todos los pacientes yo encuentro que esto falla, me indica que esto es parte de lo que genera el deterioro cognitivo, la ausencia de desarrollo social y de negar o de reprimir emociones negativas y hacer como que nada pasaba. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ahora sí podemos salir de esa imagen de adultos felices, que es lo que nosotros queremos promover con este tipo de charlas que estamos dando. Vamos a pasar a hacer un ratito esta pequeña actividad. Esto está como avanzado, si querés, para hacerlo más rápido. Como se ve, nosotros tenemos una mente con dos cerebros, que serían nuestros dos hemisferios cerebrales. En todo lo que hemos dicho acá, nosotros lo que tenemos que cuidar mucho en nuestra vida cotidiana es la posibilidad de crear, de recrear, de pensar, de aprender, de repensar, de reestructurar, de reinventarnos y de siempre salir hacia adelante. Se hizo una encuesta hace unos años en las que las personas encuestadas respondieron en qué lugares se encontraban cuando tenían que pensar una idea o una mejor idea. Y fíjense ustedes qué trascendente lo que estamos diciendo con relación a lo que hemos tanto dicho acá en esta charla del momento de la jubilación y del retiro. La mayoría no pensó sus mejores ideas en el trabajo, sino que como eran en las cosas más simples de la vida, que es lo que nosotros quisimos también ratificar hoy acá en esta charla. Encontrar en las cosas cotidianas y simples de la vida nuestra posibilidad de sosiego, de paz, de equilibrio, de desconexión con eso que nos aflige, de reencuentro con uno mismo. Sí. Nosotros tenemos en el cerebro, en nuestros dos hemisferios, uno que hace el trabajo, ¿sí? Y el otro que es el que genera las ideas creativas para ese trabajo. Esos dos están permanentemente vinculados y trabajando juntos en uno solo, digamos, porque en realidad el cerebro es uno solo. Ya desde la época de Platón se pensaba en esto, de este ser racional, de este ser intelectual y del otro que es el intuitivo. ¿Seguimos? Aparentemente, nuestra ciencia occidental se olvidó de uno de ellos. El mundo occidental ignoró, nosotros pertenecemos a ese mundo occidental, la parte intuitiva se centró en la parte racional. Por eso en el Oriente entendieron, nunca habiendo dejado de lado la parte intuitiva, cómo lograr el equilibrio en el sujeto.
¿Cómo se produce la creatividad como proceso? Porque nos empiezan a interesar las cosas. Un proceso creativo en el cual intervienen los dos hemisferios cerebrales, el que tiene la idea y el que piensa cómo hacerla, que esa sería la creatividad pura, no se puede hacer si no se tiene cierta curiosidad, cierto deseo, cierta motivación. Todo lo que nosotros hemos dicho, que en un proceso depresivo se pierde, o en un proceso de deterioro cognitivo se pierde, o en un proceso en el que me distancio del mundo y me aíslo se pierde. El lado izquierdo de nuestro cerebro, a ver, toquen con su palma el lado izquierdo del cerebro. Así lo encuentran físicamente dónde está su lado izquierdo. Yo me pongo de espalda también para no tener problemas con la lateralidad, porque si no me pongo en espejo. Ese lado izquierdo, como dice ahí, está asociado con el intelecto. Levanten la mano, ¿quiénes escriben con la mano derecha de los que están presentes? ¿Quiénes? Todos. Casi todos escriben con la mano derecha. Perdón, tengo problemas con la lateralidad. Sí, casar en el cuchillo de pan. Hacer una consulta. Ah, sí, yo tendría que hacer la consulta, ya sé a qué consultorio voy a ir. El lado derecho, ¿sí?, es el contrario, el izquierdo, ¿no es cierto? El izquierdo concentra todo lo que es el intelecto y resulta que nosotros vivimos con el derecho. La mayoría de las personas. Sí. ¿Seguimos? Está bien eso. No, que no está mal, ¿eh? No, por eso que se hace Exacto. información cruzada. Se hace información cruzada y eso es lo que es correcto, digamos. Ahora, el lado derecho, que está asociado con la intuición y con la creatividad, es el que menos usamos. Usamos más la mano derecha que nuestro hemisferio derecho. Esa es la metáfora que queremos plantear. ¿Está? Seguimos. Cuando una persona está en su trabajo, usa solo el lado izquierdo. No sé las profesiones de todo este auditorio que está acá, ¿sí? La verdad que no lo sé, pero yo puedo asegurar que la mayoría de los que estamos acá y que hemos estado en el mundo del trabajo, cuando estamos trabajando, hemos estado usando el 97% el lado izquierdo, como decíamos al principio, y solo el 3% el lado derecho. Exacto. Entonces, si los dejan crear. Dígalo usted. Los artistas son los que usan nada, si los dejan crear, si le vamos diciendo que hay que hacer esto, manera ya usamos la izquierda porque entran en juego otras cosas. Era eso nada más. Muy bien. Siguiendo con esto, lo que ya Laura refirió, cómo hacemos para que nuestro cerebro sea creativo, para que nos podamos reinventar, para que podamos pensar estrategias, para que podamos pensar que la vida continúa a pesar del retiro o a pesar del duelo y que tenemos que tratar de desarrollar esa condición de resiliencia, haciendo cosas de la vida cotidiana. Y ahí está justamente una muy simple y que no cuesta nada en una ciudad como esta, donde tenemos un parque precioso para hacer actividad y recrearnos y encontrarnos con lo más simple que es la naturaleza misma, digamos, que es parte de nosotros y nosotros parte de ella. Otra de las actividades, también escuchar música, elegir la música que nos gusta, tener siempre disposición para que suene y nos agrade. Cuando yo siento placer por una sinfonía, por ejemplo, ¿sí?, o por una canción popular, pero que me gusta, mi cerebro, mi espíritu, mi alma, mi cognición se sienten diferentes. Dibujar, no importa, no tengo que ser un artista visual, puedo dibujar, puedo crear, puedo hacer trazos, puedo utilizar una manera de viabilizar esa creatividad y expresarla de algún modo. La risa, por eso es tan importante convivir, por eso es tan importante salir con otros, por eso es tan importante reírnos con otros de situaciones que son de la vida cotidiana, pero que nos sacan de ese mundo que nos va llevando a ese aislamiento. El humor, el cambiar de look, esto del cambio de look, digamos,
en el trabajo o en la casa también ayuda. Porque ¿qué es lo que pasa? Como nosotros nos vamos aquietando con los años y nos vamos de alguna manera frenando nuestras posibilidades, nos cuesta ver las cosas diferentes, ¿sí? Nos cuesta movernos del lugar. Y la verdad es que eso es contrario a lo que hemos dicho hoy acá. ¿Sí? Nosotros tenemos que promover un constante recambio y cambiar un mueble de lugar, cambiar la posición de la cama de lugar, cuando se puede cambiar las cortinas, cuando se pueda poner otro color en las paredes, cuando se pueda poner algo que me gusta, que puede ser una cosa muy sencilla, pero que me dé placer, hasta un portarretrato de alguien que quiero, ¿sí? Que cuando entro me despierte una emoción positiva, eso está bueno. Esas casas museo no son muy favorables, son muy lindas desde lo estético, quizás, digamos, pero no son favorecedoras digamos, de lo que nosotros queremos tratar de promover, que es el dinamismo y el cambio, que tiene que ver con la época que vivimos. Porque esto que estamos diciendo no tiene que ver con el siglo XIX, XVIII o con la era de Platón siquiera. Estamos viviendo una época de dinamismo, entonces nosotros tenemos que ir adecuando a ese ritmo. También tenemos la visualización. Bueno, no sé quiénes aquí habrán hecho yoga, control mental, Ho'oponopono, Reiki. Bueno, todo esto ayuda a equilibrar, porque me invita a encontrarme conmigo mismo. A veces cuando me encuentro conmigo mismo es con el mayor desconocido que tengo enfrente. ¿Vieron que uno a veces hace esa expresión que dice, ay, me desconozco en esta situación? O le respondí de una forma que no soy yo, y claro, no me estoy conociendo. Conozco tanto al otro y me conozco tan poco yo. Entonces, este tipo de técnicas que nos ayudan a encontrarnos con nosotros, nos ayudan a reconocernos y a equilibrarnos con nosotros mismos. Salir del problema, que es lo que estábamos diciendo recién, para no estar limitados al mundo racional, a lo que nos imponen, a lo que nos dicen que tenemos que hacer, a las reglas, a los tiempos, a los horarios en el trabajo, que sí son estrictos y que sí son pautados, digamos, por otros y que nosotros tenemos que cumplir. Para salir de eso y ir hacia el lado derecho a buscar la creatividad y el equilibrio. Por último, la verdad es que no podemos prescindir del lado derecho o izquierdo. Necesitamos poner a funcionar los dos. El izquierdo, que nos ayuda con su razón, ¿sí?, a hacer juicios de realidad, y el derecho, que nos ayuda a ser creativos, a buscar posibilidades y a ser seres humanos, que somos los únicos en la naturaleza que tenemos esta posibilidad. Por lo cual, el truco es saber cómo movernos fluidamente de un lado al otro con facilidad y sin estructuras. ¿No? Bien, por último, fíjense ustedes ese test. Acá, presten atención, hacer un clic, ahí está. Tómense su tiempo y vean a esa bailarina girando en un sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario de las agujas del reloj. No sé cómo lo verá cada uno. Esta es la parte del test que les interesa indagar, cómo la ve a la bailarina cada uno. Lo que sí podemos asegurar es que si ustedes están viendo a la bailarina con un giro determinado, están usando un lado del cerebro, y si la están viendo con otro giro contrario, están usando el otro. Lo bueno es que se tomen ahora, a partir de ahora, por un ratito de un minuto, apenas un minuto, para que ustedes traten de ordenarle a su cerebro que vea a la bailarina de las dos formas. ¿Sí? ¿Muy bien?
¿Alguien no ha podido lograr verla sistemáticamente girar de un lado o de otro? Mandó al psicopedagogo. Mira, hay un momento que tenés que hacer, le doy mi tarjetita, acá mi teléfono. Porque la vemos enseguida por todos lados. Porque no te das cuenta, viste que cambia. Volver. Y que desaparezcan dos palabras y volver a empezar. Ahí. Ahí hicimos ese juego de que desaparezca la imagen para ver si se podía conectar otra vez con la imagen. Sí. Bien. Está funcionando el cerebro entonces. Sí. Al cerebro nosotros tenemos que ordenarlo. Es como el ego, digamos. Al ego lo tenemos que manejar nosotros. Cuando el ego porque el ego viene siempre a molestar de alguna manera, ¿no? Nos hace creer una realidad que no es, nos hace creer cosas que no son, nos hace pelearnos, nos hace enojarnos, nos hace creer que somos el centro, nos hace un montón de cosas que generalmente no son buenas. Bueno, dominemos el ego y dominemos el cerebro. Es una posibilidad que tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Con todo lo que hemos dicho anteriormente. Bien. Bien, yo doy por sentado, como son todos jóvenes y que hoy leen correctamente, digamos, pero por las dudas les comento. Bien. Funciones del lado izquierdo: empleo de la lógica, que ya lo habíamos definido, orientado a detalles, basado en hechos, palabras, lenguaje, presente y pasado, matemáticas y ciencia. Hay de vuelta para mí recién la miradita. Todavía no me he dado vuelta para mí. Me costó un poco decirle al cerebro que vale. Comprender conocimiento, reconocer orden, percepción de modelos, conocer el nombre de objetos basado en la realidad. Es práctico y es seguro lo de izquierda. Al lado derecho usa los sentimientos, orientado a ver el panorama general, el imaginativo, los símbolos, las imágenes. Es el presente y el futuro. ¿Saben qué? Con este punto del presente y el futuro, lo único que tenemos es el presente y lo que podemos construir en el futuro. El pasado ya fue. ¿Qué podemos modificar? Filosofía, religión, obtener, creer, apreciar, es la percepción espacial, la función de los objetos, se basa en la fantasía, es impetuoso y se anima a tomar riesgos. Cambiar un estilo de vida y hábitos de vida por hábitos saludables es tomar riesgos a veces, porque a veces nos cuesta, pero es lo que mejor podemos hacer por nuestra salud integralmente. Lo ideal sería que esto funcione de forma integrada todos los días, o sea que mezclemos cosas del cotidiano, de lo que sabemos, de lo aprendido, con cosas que nos cuestan un poquito más, que planteamos desafíos, ¿sí? El planteo de desafíos hace que activemos todo y que pongamos todo en juego y los dos hemisferios se relacionen entre sí, se fusionen y de eso va a depender nuestra calidad de vida, nuestro cuidado. Por último, quiero decir que nosotros llegamos con Laura acá, como ya contó al principio de esta charla, porque entendíamos que en nuestra profesión estamos siempre muy asociados a solamente un aspecto de nuestra tarea, que es lo educativo y que es la niñez o la adolescencia. Y lo cierto es que el aprendizaje está presente a lo largo de toda la etapa de nuestra vida. Y los psicopedagogos intervenimos en cognición y en aprendizaje, obviamente, mientras hay vida. Y esto incluye a la adultez y a la adultez mayor. Pero también hemos tenido cuestiones que nos han puesto en este lugar desde lo personal. Laura ya refirió lo que así refiere. Y me queda a mí referir que para mí llegar a esta profesión, pero además fue dentro de la profesión, haber empezado a formarme para trabajar adultez y adultez mayor, también tiene aspectos personales que me tocan y que quiero comentarles, porque en lo personal yo tuve a mi padre con Alzheimer, que ya no está entre nosotros. Entonces muchas de estas cosas que uno va diciendo están dichas con la razón, es decir, con el lado del cerebro que utiliza
lo racional, que es el izquierdo, y lo otro también con la emoción, que me pone a veces contar o escuchar a mi colega cuando narra síntomas de pacientes que se parecen a los que nosotros en mi familia empezamos a observar en mi padre muy tempranamente, pasados los 50 años de edad. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer se puede presentar precozmente, que son menos casos, o en una adultez mayor, que son la mayoría de los casos. En mi padre el Alzheimer se presentó muy precozmente y muchos años después, no solamente por estudiar o por dedicarme a esto, sino por hacer terapia, lo descubrí. Porque él se deprimió cuando tenía 18 años. Se frustró a los 18 años. Él era el mayor de los hijos varones, entonces él tuvo la posibilidad de estudiar una carrera de ingeniería mecánica, que era su habilidad absoluta, y su papá, es decir, mi abuelo, le dijo que no, porque él se tenía que dedicar a las tareas del campo porque era el mayor. Entonces su frustración comenzó cuando él quiso irse a estudiar y el destino de su padre, de mi abuelo, lo puso en un lugar que él no quería estar. Y esa depresión arrastró un montón de consecuencias a lo largo de su vida. Tanto es así que se enfermó de Alzheimer muy precozmente, porque se quería olvidar de ese dolor. No dejen ustedes que los dolores los atrapen. No dejen ustedes que sus seres queridos queden atrapados en el dolor. Por eso, porque tampoco es bueno por ahí que haya chistes en torno al Alzheimer. Ayer me llegó en un WhatsApp un pequeño gráfico que decía: lo que deja de ser un chiste para el otro se transforma en una agresión o en un dolor. Por eso cuando se hace chistes con el Alzheimer y con esto de que viene el alemán, a mí me molesta un poco, porque creo que estamos hablando de una enfermedad muy difícil, muy compleja y muy dolorosa. No sé si tan dolorosa para el paciente con Alzheimer como mi padre, que se fue yendo de a poco y sin darse cuenta, como para los que estuvimos alrededor hasta el último minuto. No dejen que los años los alcancen. No dejen de creer que pueden y no dejen de ser felices. Es todo lo que tenemos por delante. Es la felicidad. Hay que salir a buscarla. Con esto breve intentamos más o menos hacer un pantallazo de brindarles herramientas para que todos sin mayores estudios y conocimientos puedan saber de qué hablamos cuando hablamos de deterioro cognitivo, la importancia que tiene la prevención y la promoción. Y bueno, esperemos que todos se vayan con alguna herramienta, con alguna idea, o bueno, que era lo que queríamos lograr con esta charla, ¿no? Ofrecer herramientas sin demasiado lenguaje técnico, pero que lo puedan vivenciar y aplicar en el cotidiano con toda la sociedad en general. Así que muchas gracias nuevamente por estar presente. Gracias. Crisol Producciones. Un estilo que ya es un clásico. Crisol Producciones. Sociales, 15 años, casamientos. Crisol Producciones de Javier Garribali. Las imágenes de tu vida. 154 476 685